La mayor crisis sanitaria de la historia reciente, un confinamiento que se prolongó durante meses y una vuelta a la normalidad frenada por las constantes olas. Se cumplen 2 años del estallido del coronavirus en España y del establecimiento del toque de queda. A continuación, os contamos y repasamos la cronología de la pandemia y analizamos cuáles son los siguientes pasos. El gobierno paralizó el país el 15 de marzo de 2020. Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y con él empezó un encierro que duraría meses y que trajo consigo una nueva rutina. La de los aplausos a las 8, las videollamadas, los guantes, el gel y las mascarillas y el seguimiento diario de la curva. La letalidad fue tal que el gobierno tuvo que habilitar el Palacio de Hielo como morgue. Llegaron a morir 900 personas al día. Fue la ola del desconocimiento, del desbordamiento hospitalario, de las despedidas sin adiós, del dolor, de los ERTE y del parón mundial. En mayo del 2020, España empezó a salir de su letargo. Llegó la época de los paseos, de las salidas escalonadas por hijo, runner y perro, y hasta las reaperturas de los bares. Se respiraba de nuevo. Había una sensación generalizada de optimismo. Parecía que lo peor se había dejado atrás. Llegaba el verano, con los españoles disfrutando de las vacaciones más atípicas de su historia. La esperanza llegó un 27 de diciembre de 2020 a España, con la primera dosis que marcaría un antes y un después de la pandemia. Araceli era la primera persona en recibir la vacuna en el país. Sanitarios y mayores, los más desprotegidos ante la pandemia, recibieron con ilusión el pinchazo. Ahí empezaba una campaña de vacunación fundamental para ganarle la batalla al virus que aún hoy no ha acabado. Tras las navidades más agridulces de todas, sin besos, con ventilación y mascarillas, la curva de contagios empezó a ascender. La cuarta ola fue la más difícil de determinar porque fue considerada con diferencia la más leve. Fernando Simón, por entonces coordinador de alertas sanitarias, la calificó como olita, restándole relevancia a esta etapa de la pandemia. Su inicio se pudo situar el 17 de marzo. El techo lo alcanzó el 26 de abril y el 22 de junio se disipó. Aunque como se ve en las gráficas, apenas asciende porque la incidencia siempre estuvo bastante baja. Esta cuarta ola coincidió en tiempos con la vacunación masiva a grupos de más edad. En ese periodo se notificaron 562.575 nuevos contagios y 7.926 fallecidos. En junio del 2021, semanas después que decayera el estado de alarma y el toque de queda, reaparecía una vieja conocida, una nueva ola. Era la quinta. A esta ola se la calificaba como la ola joven porque su incidencia estaba situada en el grupo entre los 20 y 29 años, y precisamente este grupo estaba aún sin vacunar. En octubre del 2021, Sudáfrica tenía un mensaje para el mundo. Había detectado una nueva variante. A esas alturas, tras infinidades de mutaciones de coronavirus original, eso no era una novedad, pero sus características la convertían en una posible amenaza. Era mucho más contagiosa y transmisible, aunque en principio menos letal. Tras 2 años de pandemia, la cifra mundial de personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 se acerca a 500 millones, según el observatorio de la Universidad de Johns Hopkins. Los fallecidos ya superan los 6 millones. ¿Se nos caducarán los test de antígenos? ¿Se nos quedarán olvidadas las mascarillas en un cajón? ¿Cuánto nos queda por vivir de esta pandemia? Tras 2 años de pandemia de COVID, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, la comunidad científica encara un tercer año con optimismo, pero con cautela, y exigiendo un refuerzo en la vigilancia epidemiológica y en la regulación de la calidad del aire que respiramos en espacios interiores. Todo ello encaminado a los 2 próximos pasos que la ciudadanía espera: el levantamiento de la obligación de llevar mascarillas en interiores y de aislarse cuando uno se contagia de COVID, como Reino Unido anunció a finales de febrero. La nueva normalidad post-COVID incluye también el debate de gripalizar la COVID y se ha olvidado ya de las cuarentenas por contacto estrecho con un positivo, independientemente de estar vacunado o no. Finalmente, los científicos subrayan la importancia de adaptar las vacunas y desarrollar nuevas fórmulas pan-coronavirus que servirán para cualquier variante e incluso otros coronavirus.